Uno de los puntos importantes que les estaba comentando ahorita dentro de las aplicaciones es tener muy en cuenta hacia quién me estoy dirigiendo. ¿Ya? A veces las personas dicen, no, lo que pasa es que mi aplicación es para todo mundo y entonces esto va a funcionar para absolutamente todo mundo y entonces no tiene ningún tipo de restricción y lo pueden utilizar todo mundo. Ese tipo de aplicaciones no son muy efectivas, ¿ya? Sobre todo por el factor de los elementos visuales. Les voy a colocar un ejemplo. Entonces, digamos, yo voy a decir que tengo una aplicación que va a funcionar para todas las personas, etcétera, y este rollo. Pero digamos, si yo digo todas las personas, estoy hablando desde niños hasta adultos mayores. Eso es todas las personas, ¿cierto? Hombres, mujeres, etcétera, de todas las edades. Entonces imagínense una aplicación que tiene que funcionar tanto para un niño de 5 años como para un adulto mayor de 75 años. Y que tiene que funcionar desde ahí pasando por todas las personas que están en medio de esa vuelta. O sea, eso se vuelve un poco absurdo. ¿Ya? Ahora, una de las cosas que uno hace es generar un público delimitado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, yo establezco un público al cual yo dirijo mi proyecto. Entonces, por ejemplo, yo empiezo a decir, no, lo que pasa es que mi público van a ser hombres y mujeres entre los 25 y 30 años. ¿Ya? Entonces, yo digo, listo, ese es mi público. Y entonces yo me concentro en ese público. Pero digamos que la aplicación no se vuelve excluyente. ¿Cierto? No quiere decir que es solamente para esas personas, sino que yo como diseñador, sino que yo desde mis ideas que estoy organizando, lo planteo y lo monto para ese rango de personas. ¿Ya? Entonces yo digo 25-30. Generalmente a mí me gusta trabajar el factor de llegar y decir 25-30 porque tengo 5 años de diferencia entre el público. Esos 5 años puede llegar y parecer una cosa ahí como extraña, por así decirlo, pero digamos que esos 5 años me permiten a mí tener una holgura para poder reconocer a mi público. Entonces, cuando yo reconozco a mi público y empiezo a reconocer esas características que hacen parte de él, yo puedo utilizar esas características para empezar a ver cómo trabajo con mi aplicación, qué tipo de lenguaje debo trabajar, ¿cierto? Qué tipo de elementos visuales son mucho más atractivos para ese público y otra gran cantidad de elementos que están ligados a eso. Entonces, delimitar mi público no está excluyendo a las demás personas. Yo tengo un 25-30, no quiere decir que las personas menores de 25 no van a tener acceso a la aplicación, ni que las mayores de 30 tampoco, sino que me permite a mí concentrarme en un nicho. Por ejemplo, digamos TikTok, ¿ya? TikTok es una aplicación pensada para preadolescentes y adolescentes o personas muy jóvenes. Digamos que TikTok, digamos que se mueve en un público como entre 15 y 20 años, porque es así, toda la dinámica de la aplicación es así, todo lo que hace es así y todo este rollo. Pero eso no quiere decir que uno encuentre personas como de 30, 40, 50 años utilizando la aplicación, ¿cierto? O, pues, digamos, de los 15 hacia abajo. Pero entonces, ¿cuál es el factor? Que todo el manejo visual que tiene la aplicación, todo el manejo de los elementos que ella trabaja, que están pensados para ese público. Vamos a otro ejemplo, digamos que Facebook. Facebook es una aplicación que obviamente le apunta a un público un poco más amplio, pero digamos que con las últimas actualizaciones de todo este tipo de cosas, pues empezamos a ver que su público son como personas entre los 20 y 30, ¿ya? Por el elemento visual, por el manejo del color, la composición, la tipografía, todo eso. No es arriesgado, es básico, es plano, pero pues por ahí tiene sus cositas que han estado como arreglando. No es una aplicación pensada para niños, porque si uno lo ve, pues efectivamente, si un niño la ve, dice como que, bueno, esta mierda está re aburrida. Entonces uno empieza a decir, bueno, tiene otro nicho de mercado, tiene otro público. Y entonces ahí es donde uno empieza a decir, listo, tengo que reconocer muy bien cuál es mi público para que yo pueda aprovecharme, pues, por así decirlo, de esas características del público y generar un manejo de criterios de diseño desde lo visual. ¿Cómo puedo crear ese manejo de criterios de diseño? Eso se empieza a generar a través del desarrollo de un mood board o un álbum de recortes, por así decirlo. ¿Cómo funciona el mood board? Entonces yo empiezo, ¿no? Entonces, digamos, yo estoy dentro del público de 35-40. Entonces, digamos que
yo que estoy dentro del público 35-40, entonces empiezan a generarse unas características principales. Entonces, hombres y mujeres 35-40 años, poder adquisitivo medio alto, pues porque digamos, estas personas como yo ya trabajamos, ya tenemos un sueldo básico, ya tenemos unos ingresos fijos, etcétera, etcétera. Entonces, eso le permite a uno llegar y decir, esta es una persona que puede pagar, si es el caso dentro de la aplicación, que yo tenga elementos que sean de pago. Entonces, eso es importante. Entonces, digamos como que no, entonces dentro en perspectiva, entonces persona que le gusta el ciclismo, persona que le gusta la cerveza, persona que le gusta la comida chatarra, entonces yo empiezo a generar todo un perfil de lo que es Matacho. Entonces es más desde el lado descomplicado, son personas sencillas, hay muchas complicaciones, planes sencillos, le gusta tal tipo de música, entonces como que no, le gusta por ahí el rap, el hip hop, es más desde el lado alternativo que desde el lado tradicional. Puedo hablar también un poco de, bueno, cuáles serían las series que consume este individuo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, usuario de Netflix 100%, es usuario de Amazon Prime 100%, ve series como Breaking Bad, ve series como The Office, ve series como bueno, una cantidad de cosas. Y entonces por ahí se va generando toda una cantidad de elementos, ¿no? Entonces escucha tal banda, escucha Deftones, escucha Pantera, Sepultura, escucha rap, bla, 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 bla. Le gusta tales marcas de ropa, entonces como que, no, no sé qué, o es más de las producciones independientes. Ese tipo de cosas me permiten a mí ya empezar a generar una perspectiva de una personalidad idónea para la aplicación. Entonces esa personalidad idónea a mí me llega ya y me empieza a mí a dar unas perspectivas y unas ideas de cómo se tendría que ver la aplicación con esa personalidad. Si fuera la aplicación Matacho, por así decirlo, entonces yo diría, no, esta aplicación va a tener casi que todo el manejo, va a estar en modo oscuro, pues porque Matacho permanece en modo oscuro, va a tener un contraste en algunos menús en unos colores llamativos, va a ser con manejos tipográficos muy modernos, palo seco, etcétera, etcétera, manejos tipográficos, pocos efectos, pocas vainas, muy sencillo, muy al punto, bla, bla, bla. Entonces ven cómo desde ese punto yo puedo generar una personalidad de aplicación y esa personalidad empieza a abrazar, empieza a reunir a una suerte de público idóneo. Ese público idóneo es el que yo efectivamente digo, parce, esas son las personas que yo quiero que usen mi aplicación. Sin decir, como les digo anteriormente, que eso va a discriminar a las que no estén dentro de esos rangos o de esos planes. Porque en concreto, cuando una aplicación ya está montada en un servidor, llámese App Store, Google Store, lo que sea, pues ya cualquier persona la puede descargar. Y ahí ya no hay ningún tipo de vuelta atrás, ¿no? No es una aplicación. Bueno, hay aplicaciones que tienen restricciones, por ejemplo, no, tiene que ser mayor de 18 años para utilizarla. Listo, perfecto, pero pues esas restricciones en las aplicaciones son muy divertidas porque es como que ponga su fecha de nacimiento. Entonces uno como que, ok, y ya pagas. ¿Mm? ¿Cómo se genera un buen mood board? Como les decía, yo empiezo a tener muy en cuenta qué es lo que consume el individuo. Entonces empiezo yo, o sea, cuando yo digo consumir, no es solamente de comer y tomar, ¿no? Y otras cosas, sino todo lo que está consumiendo visualmente. Entonces, por ejemplo, si estoy viendo tal serie, entonces yo busco el cabezote de la serie donde aparezca el nombre o el logo, lo que sea, busco una imagen y la pongo, la voy colocando en mi álbum de recortes. Todas las series que yo creo que este individuo está colocando, el cabezote, Las marcas que este individuo yo creo que consume. Entonces, no, pues Matacho es como un man que tiene pinta que le gusta la cerveza, entonces por ahí coloco Club Colombia, Póker, y las que estén como por el rango del usuario. Ahora, ahí hay un factor que es bien interesante, y es que hay de usuarios a usuarios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a utilizar un ejemplo muy pendejo, pero pues que es muy útil, y es como en el mundo de las cervezas. Entonces, digamos, hay algunas cervezas que son como de combate. Entonces uno dice, por ejemplo, la Póker es una cerveza de combate. Empezando, pues porque, digamos, es económica, digamos que dentro de las cervezas que uno consigue es como la más económica, y tiene diferentes presentaciones que hacen que sea todavía más económica, ¿no? Entonces, como yo que tengo la lata, tengo el latón, tengo la botella, el botellón, ahora el litrón, que más adelante sacaban el litro y medio, una cantidad de huevonadas. Digamos que esta es como la más de combate y está abajo.
Entonces uno dice, bueno, ¿quiénes consumen este tipo de cerveza? Dependiendo de mi público, y bueno, yo digo, si es que, digamos, mi público son estudiantes universitarios de universidad pública, pues, entonces me dice, sí, esos son los que se andan con lo fijo, con lo de tal, y reúnen toda la semana para tomarse unas polas el fin de semana y tal, listo. Y ahí, digamos que encontramos a usuarios de cerveza nacionales, pero digamos importadas normales, ¿no? Digamos que ahora las importadas son las que están en el punto intermedio. Digamos que uno hay veces como que, bueno, la clip es un poquito mejor, pero entonces tenemos la Heineken, la no sé qué, la no sé cuándo, que están ahí en ese punto intermedio. Entonces tengo las de combate, las intermedias, y después tengo como que las pro, ¿no? Que ahora, pues, este asunto de las pro se lo está llevando el mercado de cervezas artesanales, ¿no? Entonces como que no, yo ahora tomo cerveza artesanal, weón, esto es lo más chimba que hay, entonces una sola botella cuesta 10 lucas, parce, pero es que el sabor, la textura, no sé qué. Entonces me dice, marica, son 10 lucas. Y eso que en una tienda, no dice, marica. Pues. Entonces, hay diferentes niveles y eso está hablando de diferentes tipos de usuarios. Desde unos que son muy high class, yo lo puedo pensar en una aplicación a un público muy de alto rango, o unas que son más bajo presupuesto, pero que yo le apunto a eso. Entonces tengo alto, bajo y un intermedio siempre hay. Entonces, claro, yo empiezo a pensar a mi público y lo visualizo y digo, no, este man es más como de combate. Entonces puedo empezar a utilizar como marcas más asequibles al bolsillo, ¿no? Digamos que, por ejemplo, una camiseta cuesta 30, 40 lucas y no es una camiseta que cuesta 80, 90, 100. Listo, eso ya me va diciendo a mí cómo es el factor. Y todos los elementos que este individuo empieza a consumir, pues entonces están ahí ligados a eso. Incluso el hecho de llegar y decir, no, pues es que si estamos hablando, por ejemplo, como les decía, Netflix o Amazon o HBO Go, pues uno dice, ah, no, pues que si el man está pagando las tres es porque tiene nunca. Pero digamos, uno que es de combate, dice, no, pues para si en internet meto y tengo servidores donde todas las series están ahí sin necesidad de pagar nada. Eso también es de combate. Miren que ese tipo de características, lo ideal de un mood board es que ustedes ahí metan de todo lo que se les ocurra, de todo es de todo, ¿ya? O sea, desde lo más básico hasta todo, pero procurando que sean marcas o identidades corporativas o logos o publicidades que tengan el manejo como la identidad. Entonces, digamos, si yo era una marca, entonces como que una ficha de póker, pues como sea, donde se vea pues cómo es la imagen, cómo es la foto, qué es lo que tiene, cuáles son los colores que trabajan los afiches y la identidad que tiene póker. Entonces ustedes empiezan a montar todo eso, crean un archivo, ya sea en Illustrator, en Photoshop, donde mejor les guste a ustedes trabajar collage, y va montando todo eso. Todo, hasta tener pues obviamente un scratchbook o un, digamos que un álbum de recortes o un moodboard. Después de que ustedes tienen eso, lo que hay que hacer es empezar a generar un análisis visual de ese tipo de cosas. Entonces ustedes ven todo eso y entonces van a decir, bueno, ¿cuál es el color que prima dentro de eso? Entonces dicen, no, pero está viendo todo esto y el color que más llama la atención es el rojo. Entonces la mayoría de marcas tienen rojo, tal vez una posición está en rojo, 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 y tengo mucho rojo. Entonces, listo. Uno de los colores que más aparece es el rojo. Después dicen, no, después aparece el amarillo, no, que después aparece el azul, que después aparece tal. Entonces van haciendo una delimitación de por lo menos unos 3 o 4 colores, desde el más importante hasta el que ustedes van viendo ahí. Tampoco es que van a agarrar y van a sacar una lista de 50 colores hasta el más, o sea, esto veo el color palo de rosa por aquí metido. No, los más llamativos y característicos, máximo 5. ¿Ya? De esa misma forma también empiezan a hacer un análisis de los otros elementos gráficos que encuentran. Entonces tengo el color, tengo la tipografía, tengo la composición, tengo el manejo de las imágenes, todo eso. Entonces ustedes generan un archivo donde dice, listo, hice un análisis del moodboard y estas fueron las características primordiales que encontré frente al color, frente a la composición, la tipografía, el manejo de las imágenes, el manejo de conclusivos. Digamos, si es una cosa infantil, entonces el manejo de los personajes, las características, okay. Todo lo que ustedes se puedan empezar a organizar desde esas características visuales, ¿ya? Y ustedes ahí van a empezar a generar unos criterios o pautas de diseño. ¿Qué va a hacer eso? Pues eso les va a permitir a ustedes empezar a organizar el proyecto visualmente hablando, ¿no? Ustedes van a poder empezar a decir, ah, no, lo que pasa es que mi aplicación va a tener una dominante en rojo y en grises y en blanco. Listo, perfecto. Entonces eso ya es un criterio de diseño que le va a permitir a usted meterse eso en la cabeza.
rojo, gris y blanco, rojo, gris y blanco. Todo lo que estoy diseñando, lo que estoy pensando, voy a utilizar esa gama cromática. Podría utilizar un par de colores complementarios como para que no se vea tan básico, pero pues lo voy pillando más adelante. ¿Ya? Entonces, ese ejercicio del mood board lo tienen que desarrollar ustedes ya pues teniendo en cuenta todo lo que vienen planteando, como les digo, tratando de avanzar un poco más como en el factor de arriesgarse en algunas características de la aplicación y todo este asunto. ¿Listo? Porque la idea, chicos, es que ustedes puedan generar un documento de idea base muy fuerte. Ahora, si ustedes tienen en cuenta las fechas, el 6 de octubre es el primer corte. ¿Ya? Para ese 6 de octubre, ustedes tienen que presentarme un documento, ¿ya? Donde ustedes colocan la idea, cómo se ha ido transformando la idea. Es un primer documento, ¿ya? Porque más adelante, entre el primer y segundo corte, ese documento puede cambiar en algunas cosas, teniendo en cuenta pues lo que vamos aprendiendo en la asignatura, van cambiando un poco las ideas, va aumentando algunas cosas, se van quitando algunas, bueno, lo que sea. Entonces, este primer documento tiene que tener la idea que ustedes están desarrollando, ¿ya? Tiene que tener una delimitación del público muy bien organizada. Hombres, mujeres, 18, 20, 20, 25, lo que sea, poder adquisitivo bajo, medio, alto, universitarios, empleados, amas de casa, bla, 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 de la ciudad de Popayán, del Cauca, de Colombia, del mundo, bla, 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 los intereses, las particularidades, o sea, delimitar muy bien el público, pues porque ese es el punto de partida. Y recuerden que al delimitarlo yo no estoy excluyendo a los demás, sino que esa delimitación me permite dirigir mucho mejor el proyecto. Entonces tengo el público, más la próxima semana hablamos un poco de lo que es el contexto y también lo ponen ahí. Después ahí van a tener como el asunto de cuáles son los gustos, el desarrollo del mood board y el análisis del mood board. ¿Listo? Entonces esos elementos que les voy contando tienen que hacerlos muy bien porque eso va a ser pues parte de la entrega de la primera parte. ¿Ya? Entonces para que le vayan echando cabeza y lo vayan organizando. ¿Listo? Entonces eso es lo que tienen que hacer en el transcurso de esta semana, chicos. La próxima semana, efectivamente, vamos a darle una revisión. Vamos a tener que enviarme ustedes el correo, voy a revisar un par de moodboards, voy a ver qué tal están. Y sobre eso voy a decir, mire, este está súper bien, a este le faltó mucho, tengan en cuenta esto, y empezar a ver cuáles son esos criterios de diseño que están generando. ¿Ya? Entonces me lo pueden enviar, yo reviso eso. Igual es como es un análisis básico, pues no se extienda mucho, que yo lo pueda revisar rápidamente y todo el rollo. ¿Ya? Entonces, eso sería, chicos, lo que tenemos por el día de hoy. Voy a detener la grabación para ver si surgen ideas o comentarios al respecto.